Hey, ¿qué ha habido, gente? Bienvenidos a un nuevo video más. Muchas gracias por dejarme tu like. Como siempre te lo digo, suscribirte y compartirlo en todas tus redes sociales con un amigo me ayudas demasiado. En estos videos vamos a platicar acerca de nuevas tecnologías, vamos a ver un poco de código y por supuesto vamos a explicar a lo mejor sobre las nuevas tendencias que vienen o los nuevos features y características de las herramientas con las que trabajamos en nuestro día a día. Así que comencemos con el video. Y en esta ocasión venimos a platicar acerca de cómo se construye un árbol, un tree, con los server components y los client components ahora, que es lo nuevo de React.js, debido a que Next.js lo ha adoptado por default en las nuevas versiones. Así que si tú empiezas a instalar un proyecto a la fecha de grabación de este video, que es junio del 2023, te darás cuenta que si quieres renderear un componente en el cliente, hay que utilizar la directiva useClient. De lo contrario, por default se va a crear un server component, pero algo que a lo mejor no te has preguntado es cómo se construye este árbol, cómo es que internamente van a convivir server y client components. Vayamos a la explicación. Ahora yo tengo en pantalla un diagrama en donde estoy dibujando prácticamente un árbol, que bueno, el árbol está al revés, así que tendremos que verlo de cabeza para poder verlo o imaginárnoslo como un árbol tal cual. En este diagrama muestro que todo parte del servidor, debido a que todo va a partir de allá cuando empecemos a utilizar los React Server Components. Así que yo he puesto un árbol con Server Components, la S, y los Client Components con una C. Si te fijas, el árbol tiene Server Components que descienden de Server Components y Client Components que son solamente Client Components, algunos componentes que únicamente se van a renderear en el lado del cliente y no del servidor. Y por acá Server Component que tiene como descendencia Client Component. Así que viven en armonía. Y a lo mejor te preguntarás cómo es que se construye este árbol, porque el servidor va a renderear todo, el frontend va a renderear todo. Así que para entender más o menos cuál es el proceso de optimización que está sucediendo con esta nueva introducción de los Server Components en React.js, tenemos que entender que en el servidor ocurre la primera etapa. En la primera etapa o la fase número 1 es que cada uno de los Server Components son seleccionados por el servidor omitiendo todos los Client Components. Es decir, en la primera etapa esos componentes son parseados y son enviados al cliente para que no tenga la necesidad de deserializar estos componentes y por supuesto quitarle una carga de trabajo extra. A lo mejor tiene una librería, tiene como un Lodash, un DateFNS o cualquier otra dependencia que se necesite para utilizar o parsear algo. El cliente ya va a recibir estos componentes listos para poder mostrarlos. Así que prácticamente los empaqueta y se preocupa por enviarlos tal y como tú los preparaste, con alguna llamada a la API dentro del mismo servidor y la información ya lista, es decir, todo el HTML listo tal cual para ser mostrado en pantalla, en tus navegadores. Después pasamos a la fase número 2. En la fase número 2 ocurre lo siguiente. Ahora el cliente, ya estamos del lado del cliente, va a seleccionar todos los Client Components que restan, omitiendo los Server Components porque esto se supone que en la fase número 2 ya están listos para mostrar por ahí o pintarlos en la pantalla. Básicamente sería esto. Ahí tenemos un pequeño diagrama en donde estamos apuntando del cliente, seleccionando sus Client Components y empezando a hacer esa deserialización de cada uno de ellos para que el navegador los pueda interpretar y así construir un árbol en donde convivan tanto Client como Server Components en armonía, siguiendo ciertas reglas que por supuesto los creadores de los Server Components nos han impuesto. Por ejemplo, un Client Component no puede importar un Server Component, que bueno, si tienes más dudas acerca de cómo es que funcionan los Server Components tal cual y a fondo, tengo un en vivo que hice por allá hace un par de meses, así que lo dejo por aquí arriba y en la descripción de este video para que vayas y conozcas más a fondo sobre los Server Components. Y sí, probablemente te preguntarás, bueno, esa es una explicación gráfica de lo que está ocurriendo, pero internamente, ¿qué es lo que está ocurriendo a partir de esta nueva implementación o propuesta de los Server Components? Cuando nosotros creamos un componente con React, lo que realmente estamos haciendo o lo que está sucediendo tras bambalinas es que React.createElement es llamado, seguido por el valor serializable que es un string y el tipo del tag de HTML que va a mostrar en pantalla. Por ejemplo, si nosotros tenemos un componente tal cual que sea un div, lo que nosotros estamos haciendo es creando un elemento que tenga como propiedad título o my. Y lo que se crea internamente es esto, un objeto tal cual del tipo div, la string directamente con las propiedades, y esto es algo que nosotros no logramos entender porque ocurre tras bambalinas con React.js. Al menos esto era lo que ocurría antes de los Server Components. Y más abajo tenemos otro componente, el cual es myComponent, el cual es un componente funcional. Debido a que una función no es un valor deserializable, entonces lo que hacemos es colocar
la referencia a ese componente tal cual. No colocamos una string tal cual, porque myComponent hace referencia a una función. Entonces, cuando nosotros hacemos el createElement, lo que sucede es que se crea este objeto, el cual es del type myComponent. El tipo es una de las propiedades del objeto que es el más importante. Si te fijas, nosotros hacemos referencia al componente que es una función y React internamente se encarga de manejar eso y crear el objeto de manera correcta. Al menos eso era lo que pasaba antes de los Server Components. Pero ahora con la implementación de los Server Components, React tiene que saber de manera interna cuando son Server Components, renderearlos o deserializarlos en el servidor y después en el cliente. Por supuesto, en el lado del cliente, Webpack, a través de un módulo que, al menos hasta el momento de la fecha de grabación de este video, se encuentra en una fase beta, lo que hace es deserializarlo a través de las referencias. Ahora, este type, ya no recibe tal cual una string o la referencia del módulo tal cual porque ya está en el servidor. Entonces, lo que va a suceder es que va a enviar un objeto con la referencia a ese componente. React module.reference, y ese es un client component. Simplemente está haciendo referencia al componente que va a ser deserializado y listo y empaquetado del lado del cliente cuando llegue al navegador. Es por eso que yo me encuentro por aquí en mi navegador, en donde hay un blog que hace referencia con imágenes a todo esto que estoy explicando. Básicamente, lo que pasa en el servidor es que todos estos componentes son rendereados o pasados a tags, los que son rendereados primero en el cliente que está en la fase número 1. En la fase número 2 es cuando ya van a convertirse también en HTML, pero simplemente son colocados como placeholders. Es decir, le va a dejar una marca para cuando llegue el cliente haga lo propio, debido a que este tiene que ser rendereado y mostrado allá. Y ahora aquí viene la parte cuando ya llega el cliente, que es la fase número 2, que explicamos ahorita con imágenes. Lo que sucede es que los componentes que venían marcados como placeholders, ahora sí son convertidos en componentes. Ya venían referenciados, pero estaban esperando a llegar al cliente para ser desempaquetados y luego mostrados en el lado del cliente. Y pues bueno, así es básicamente como funcionan las dos fases en que los Server Components van a funcionar junto con los Client Components. Tal vez era algo que te estabas preguntando, ¿cómo es que va a funcionar esto más adelante? Pues bueno, este era el video que estabas esperando para ello, para que nuestras próximas actualizaciones de nuestros proyectos, toda esta implementación nos quede más clara de cuándo y en qué momento pasa todo esto de los Server Components rendereados allá, rendereados acá, por qué, y por supuesto para entender todas esas reglas y restricciones que de momento el equipo de React nos tiene para los Server y Client Components en un mismo proyecto. Así que nos vemos en un siguiente video. Compártelo con un amigo y en todas tus redes sociales, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales que quieras. Por supuesto, sígueme también en mis redes sociales que se encuentran justo aquí debajo, Facebook, aquí el canal de YouTube y por supuesto en Twitter. En Instagram comparto contenido personal, pero si gustas seguirme, eres bienvenido. Nos vemos en un siguiente video más. Muchas gracias.